Hay personas que nunca levantan la voz, que siempre dicen como tú quieras, que se adelantan a los problemas ajenos antes de atender los propios, que sonríen aunque estén agotados, que jamás generan conflictos, que nunca incomodan a nadie, que siempre están disponibles y que aún así, de alguna manera, no reciben lo que esperaban recibir. No reciben respeto, no porque sean malas personas, sino porque confundieron dos cosas que parecen iguales, pero no lo son. Confundieron ser bueno con ser complaciente, y esa confusión tiene un costo que se paga todos los días, en silencio, sin que nadie más lo note. Hay algo que nadie te dice cuando te enseñan a ser amable, que la amabilidad, cuando viene del miedo y no de la fortaleza, no construye vínculos, los debilita, que un sí dado sin convicción no genera gratitud, sino costumbre, que cuando cedes siempre, cuando nunca incomodas a nadie, cuando tu presencia no tiene ningún peso, la gente no te respeta más por eso. Te quiere tal vez, pero no te toma en serio. Y lo más duro es que en algún momento lo percibes, cuando alguien interrumpe tu opinión sin dudarlo, cuando te piden más y más porque saben que no vas a decir que no, cuando te das cuenta de que llevas años siendo considerado con todos menos contigo mismo. El estoicismo tiene una respuesta para esto, y no es volverse frío, ni insensible, ni difícil. Es comprender que el respeto verdadero no se mendiga, no se negocia, no se gana siendo inofensivo. Se construye desde adentro, desde la claridad de saber quién eres y desde la firmeza de actuar en consecuencia. En este episodio vas a ver 12 lecciones concretas que transforman esa amabilidad que te desgasta en algo completamente distinto. Presencia real, criterio propio y la clase de calma que la gente reconoce inmediatamente como autoridad. La última lección cierra con algo que probablemente nunca te habían dicho sobre la diferencia entre ser amado y ser respetado. Y esa diferencia lo cambia todo. Lección 1. Tu amabilidad tiene un precio que no ves en la factura. Acabas de hacer algo por alguien. Puede que hayas cambiado tus planes para ayudarle. Puede que hayas dicho que sí a algo que en el fondo no querías hacer. Puede que hayas callado una incomodidad para no arruinar el momento. Y en el camino de regreso a casa, mientras conduces o caminas o simplemente estás quieto, sientes algo difícil de nombrar. No es exactamente incomodidad, pero tampoco es alivio. Es como si hubieras pagado algo y no supieras bien qué. Como si hubieras entregado algo que no volverá. Esa sensación tiene nombre, aunque pocas personas se atreven a ponerlo. Se llama resentimiento silencioso. Y no aparece de un día para otro, se construye despacio, capa sobre capa, cada vez que dices sí, cuando quieres decir no, cada vez que cedes para evitar tensión, cada vez que pones las necesidades de otro por encima de las tuyas sin que nadie te lo haya pedido realmente, solo porque te aterra pensar en lo que podría pasar si no lo haces. El problema no es el favor que hiciste hoy. El problema es el patrón que ese favor representa, porque esa misma dinámica se repite mañana y pasado y la semana siguiente. Y cada vez que se repite, algo se acumula. No en voz alta, no de forma visible, sino en ese contador interno que solo tú puedes ver. Piensa en ese contador. Cada sí que no querías dar suma, cada opinión que callaste suma, cada vez que dejaste pasar algo que te molestó, suma. Nadie más ve ese contador. Los demás no saben que existe, pero tú lo sientes, especialmente en los momentos en que por fin explotas por algo pequeño, por una tontería aparente, y no entiendes bien por qué reaccionaste tan fuerte, o en los momentos en que te preguntas por qué estás cansado de personas que en teoría no te hicieron nada. Eso es el contador. Lo que explota no es la tontería de hoy, es el peso acumulado de todas las veces anteriores. Séneca lo escribía con una claridad que no ha envejecido. Recupérate para ti mismo. No lo decía como consejo de egoísmo, lo decía como una advertencia,
como alguien que sabía que los recursos internos, la energía, la atención, la capacidad de actuar con integridad, no son infinitos, y que si los distribuyes sin conciencia, llegará un momento en que no te quede nada para lo que realmente importa. Ahora bien, esta lección no está aquí para decirte que eres una víctima, ni que la gente que te rodea es mala. Probablemente no lo es. Lo más frecuente es que nadie te haya pedido que cargaras tanto. Nadie te obligó. Y ahí está la parte incómoda de esta primera lección. El patrón lo construiste tú, desde dentro, desde un lugar que entonces tenía sentido. La amabilidad compulsiva no aparece de la nada. Aparece porque en algún momento funcionó, porque alguien te enseñó, directa o indirectamente, que ser inofensivo era la forma más segura de estar bien. El problema es que ya no funciona igual. Y el primer paso para cambiarlo no es actuar diferente de golpe, sino simplemente empezar a verlo. Por eso, la primera acción de este episodio es sencilla. Al final del día de hoy, identifica una sola situación en la que dijiste sí, pero querías decir no. Solo una. No tienes que cambiar nada todavía. No tienes que confrontar a nadie. Solo quieres hacerlo visible, porque lo que no se ve no se puede gobernar, y lo que no se gobierna, te gobierna a ti. Ese contador lleva años funcionando en silencio. Ya es hora de que lo leas. Pero hay algo más profundo que el cansancio. Hay una razón concreta por la que ese patrón no desaparece solo con quererlo cambiar. Y eso es lo que viene ahora. Lección 2. El miedo que se disfrazó de generosidad. Antes de responder hay un instante, antes de aceptar, antes de ceder, antes de tragar lo que no quieres tragar, hay una fracción de segundo en la que algo ocurre en ti. No lo piensas conscientemente, no lo decides con claridad, simplemente cedes y después racionalizas. Te dices a ti mismo que no era para tanto, que prefieres evitar el conflicto, que no vale la pena hacer un drama por esto, que no quieres ser difícil. Y lo más interesante es que esas racionalizaciones suenan razonables, suenan maduras incluso, suenan como las cosas que diría una persona equilibrada, generosa, que no se deja llevar por el orgullo. Pero debajo de ellas hay algo que las racionalizaciones no mencionan. Hay una pregunta implícita que se disparó antes que todas las demás. Una pregunta que ni siquiera formulaste en palabras, pero que estaba ahí. La pregunta es esta: ¿qué pasará si no lo hago? No lo piensas así de claro, pero es la lógica que mueve el mecanismo. ¿Qué pensará de mí? ¿Se molestará? ¿Cambiará su trato hacia mí? ¿Se decepcionará? ¿Pensará que soy egoísta, o difícil, o poco generoso? Y esa posibilidad, aunque pequeña, aunque improbable, te resulta insoportable. Entonces cedes y le llamas generosidad. Pero no es generosidad, es miedo a la desaprobación con mejor presentación. Esta distinción es la más importante del episodio, no porque sea brutal o dura, sino porque es liberadora. Porque en el momento en que puedes ver la diferencia entre actuar desde la generosidad real y actuar desde el miedo a la consecuencia social, recuperas algo que llevabas tiempo sin tener. Recuperas la posibilidad de elegir de verdad. La generosidad real no necesita que el otro apruebe el gesto para que valga la pena. La generosidad real puede dar aunque el otro no agradezca, puede ayudar aunque nadie lo vea, puede ceder aunque no reciba nada a cambio, porque nace de una decisión consciente y libre. En cambio, la amabilidad compulsiva necesita que todo salga bien. Necesita que el otro quede contento, que no haya tensión, que no haya decepción, porque si hay decepción, el mecanismo falla y el miedo aparece sin disfraz. Epicteto lo articuló con una precisión sorprendente hace casi 2000 años. En el Enquiridión, en su primera lección, establece la distinción más importante del estoicismo.
Lo que depende de nosotros es nuestro juicio, nuestro impulso, nuestro deseo. Lo que no depende de nosotros es la opinión de los demás, su reacción, su estado de ánimo. Cada vez que cedes para controlar la reacción ajena, estás intentando gobernar exactamente lo que Epicteto dice que no puedes gobernar. Esa es la trampa. Porque no es que cedas y el otro quede contento y listo. Lo que realmente ocurre es que cediste para calmar una alarma interna. Y la alarma se calmó. Pero la alarma sigue ahí, lista para dispararse la próxima vez. Y la próxima vez cederás de nuevo, porque la alarma volverá a sonar con la misma intensidad. Y así el ciclo se perpetúa. Ahora bien, es importante decir algo aquí con honestidad. Este patrón no nació de la nada. Nadie se vuelve amable compulsivo porque sí. En alguna etapa de la vida, en alguna familia, en algún entorno, aprendiste que la tensión era peligrosa, que el desacuerdo costaba algo, que ser inofensivo era la estrategia más efectiva para mantenerte seguro. Y funcionaba. El problema es que esa estrategia de seguridad que aprendiste de niño, de adolescente, en ese contexto específico, la sigues aplicando como adulto en contextos completamente diferentes, y ya no funciona igual. Reconocer esto no es una excusa para no cambiar, es exactamente lo contrario, es la base desde la que el cambio se vuelve posible. Porque cuando dejas de juzgarte por tener el patrón y empiezas a entender de dónde viene, puedes empezar a operar desde otro lugar. La acción de esta lección es sencilla, pero puede que sea la más reveladora de todo el episodio. La próxima vez que vayas a ceder en algo, antes de hacerlo, hazte esta pregunta en silencio. ¿Lo hago porque quiero hacerlo o lo hago porque me asusta lo que pasa si no lo hago? No tienes que cambiar la decisión, no tienes que actuar diferente todavía. Solo quieres saber la respuesta honesta. Solo quieres ver con claridad si lo que mueve el gesto es generosidad o miedo. Esa pregunta sola, repetida con honestidad durante unos días, puede cambiar más que cualquier decisión correcta tomada en automático. No era generosidad, era miedo. Y eso, a diferencia de la generosidad, sí puedes cambiarlo. Si el problema es el miedo a la desaprobación, entonces hay una pregunta natural que sigue. ¿Qué hace exactamente ese miedo con la imagen que los demás tienen de ti? Porque puede que estés cediendo para generar una imagen positiva, y el resultado sea exactamente el opuesto de lo que buscabas. Lección 3. ¿Por qué la gente respeta menos a quien siempre dice sí? Probablemente has conocido a ese tipo de persona, alguien que no se desvive por caer bien, que dice lo que piensa aunque genere incomodidad, que cuando no quiere hacer algo simplemente dice que no, sin largo preámbulo ni disculpa excesiva, que no cancela sus planes cada vez que alguien lo necesita y que, sin embargo, aún así, es la primera persona a la que llaman cuando algo importante ocurre, la primera a la que consultan cuando hay una decisión difícil, la primera en quien se piensa cuando se necesita a alguien de verdad. Mientras tanto, tú, que nunca fallas a nadie, que siempre estás disponible, que jamás dices no, eres el último en ser tenido en cuenta para las decisiones que importan. Te buscan para el consuelo fácil. Te buscan cuando necesitan a alguien que absorba. Pero no te buscan cuando necesitan a alguien que piense, que empuje, que tenga criterio. Esto no es una injusticia del universo. Es un mecanismo social muy preciso. Y cuando lo entiendes, deja de doler de la misma manera. El respeto no responde a la disponibilidad, responde a algo diferente, responde a la predecibilidad del carácter. Cuando alguien sabe que tu sí es real, que no lo das automáticamente, sino que lo decides con conciencia, que detrás de ese sí hay un criterio propio que funciona, puede confiar en ti de una manera que va mucho más allá de la gratitud superficial.
En cambio, cuando siempre dices sí, tu opinión no informa nada a los demás. No les dice cómo piensas realmente, no les dice qué es importante para ti, no les dice dónde estás parado, y lo que no da información no pesa. Piénsalo con una imagen simple, un termómetro que siempre marca la misma temperatura, llueva o truene, en verano y en invierno. Nadie lo consulta para decidir si abrigarse, no porque sea un mal termómetro, sino porque no le dice nada útil. Un termómetro que varía es el que te da información real. Tu sí constante funciona igual que ese termómetro roto. Los demás aprenden pronto que, independientemente de cómo esté la situación, de lo que pienses realmente, de lo que sientas, tu respuesta será la misma. Y entonces, tu respuesta deja de interesarles. Hay algo más en este mecanismo que vale la pena mirar de frente. El respeto social funciona de manera parecida a cómo funciona la confianza en cualquier sistema. El valor de una cosa depende de lo que cuesta obtenerla. La aprobación de alguien que aprueba todo no vale nada como información. No le dice al otro si hizo algo bien o si lo hizo mal. No le da retroalimentación real. No le ayuda a mejorar ni a tomar mejores decisiones. En cambio, la aprobación de alguien que tiene criterio, que no aprueba cualquier cosa, que a veces dice no, que a veces discrepa, esa aprobación sí significa algo, porque viene de un lugar que tiene peso. Y aquí está la paradoja que el espectador amable compulsivo generalmente no ve. Al intentar caer bien a todos, no cae bien de verdad a nadie. Al intentar no molestar a nadie, deja de ser alguien a quien vale la pena escuchar. Al estar siempre disponible, se vuelve prescindible. No porque la gente sea mala, sino porque el mecanismo funciona así. La acción de esta lección no pide que digas no hoy mismo. Solo pide que identifiques una opinión tuya que has estado callando para no crear tensión. Puede ser una opinión sobre algo en el trabajo, sobre una decisión en tu círculo cercano, sobre algo que debería ser diferente y que tú ves con claridad pero no dices. No tienes que decirla todavía, solo escríbela, en un papel, en tu teléfono, donde sea, porque el primer paso para que tu sí tenga peso es recordar que tienes perspectiva propia, que existe, que es tuya, aunque no la hayas expresado en mucho tiempo. Tu sí valdrá más cuando también sepas decir no, y los demás lo saben antes de que tú lo admitas. Pero hay algo que le impide a la mayoría de las personas dar ese paso. No es exactamente cobardía, es una confusión profunda entre dos cosas que parecen lo mismo, pero no lo son. Y esa confusión es lo que viene ahora. Lección 4. La diferencia entre ser amable y ser bueno. Hay una confusión en el centro de este problema. Una confusión que pocas personas se detienen a examinar porque las dos palabras parecen sinónimas. Amable. Bueno. Las usamos casi intercambiablemente. Decimos que alguien es buena persona y con eso queremos decir que es amable. Decimos que alguien es amable y asumimos que es bueno. Pero no son lo mismo. Y la diferencia entre las dos no es semántica ni académica, es práctica y cambia completamente la forma en que entiendes lo que te ocurre. La bondad es una virtud real. Significa elegir el bien del otro con plena conciencia, incluso cuando esa elección cuesta algo, incluso cuando el otro no lo agradece, incluso cuando el gesto genera incomodidad en lugar de alivio. La bondad puede coexistir con la firmeza, puede coexistir con decir cosas que no son fáciles de escuchar. Puede coexistir con poner un límite, con discrepar, con mantenerse en una posición aunque el otro se moleste. La amabilidad compulsiva, en cambio, tiene una condición implícita. Requiere que todo quede bien. Requiere que no haya tensión, que no haya decepción visible, que el ambiente se mantenga agradable. Y para lograr eso, muchas veces tiene que sacrificar algo mucho más importante que la comodidad del momento. Tiene que sacrificar la honestidad.
Tiene que sacrificar el bien real del otro en favor de su bienestar inmediato. Tiene que decir lo que el otro quiere escuchar en lugar de lo que necesita saber. Piensa en un médico. Un buen médico no es el que te dice lo que quieres escuchar. No es el que te dice que todo está bien cuando no está bien. No es el que evita darte un diagnóstico difícil para no incomodarte. Un buen médico te dice exactamente lo que necesitas saber, aunque sea lo que menos quieres escuchar, porque eso es lo que te ayuda de verdad. No es especialmente amable en el sentido superficial de la palabra. Pero nadie diría que no es bueno. Nadie diría que no le importas. Al contrario, precisamente porque le importas, te dice la verdad. La amabilidad compulsiva hace exactamente lo contrario. Evita la incomodidad del otro en el corto plazo, aunque eso signifique no ayudarle de verdad en el largo plazo. Le dice que su idea es buena cuando no lo es. Le dice que todo está bien cuando no lo está. Le dice que sí cuando debería decirle que no, precisamente porque lo que más le importa no es el bien del otro, sino la ausencia de tensión. Y aquí está lo más duro de esta lección. Cuando actúas desde la amabilidad compulsiva, puedes creer que lo haces por los demás, pero en el fondo lo haces por ti. Lo haces para no sentir el malestar que trae el conflicto, para no tener que manejar la decepción ajena, para no tener que sostenerte en un lugar incómodo. El otro es un medio para regular tu propio estado interno, no el destinatario real de tu generosidad. El estoicismo, y en particular Marco Aurelio en sus Meditaciones, define la virtud como excelencia en acción, no como ausencia de fricción. Marco Aurelio se exigía a sí mismo decir cosas difíciles a las personas que gobernaba, a sus colaboradores, a quienes le rodeaban con calma y sin hostilidad, pero con claridad total. Eso no era frialdad, era la forma más alta de cuidado que conocía, porque trataba a las personas como adultos capaces de escuchar la verdad. Puede ser bondadoso y firme al mismo tiempo. No son opuestos. Lo que no puede ser al mismo tiempo es compulsivamente amable y honesto. Esas dos cosas, en los momentos que importan, se excluyen. La acción de esta lección es retrospectiva. Recuerda una situación, no tiene que ser reciente, en la que le dijiste a alguien lo que quería escuchar en lugar de lo que necesitaba saber. No para juzgarte ni para culparte, solo para reconocer que en ese momento, aunque lo llamaras amabilidad, no fue bondad, y que probablemente el otro lo sabía también, aunque nunca lo dijera. Puedes ser bueno sin tener que ser inofensivo. Y esa distinción abre algo que muchas personas llevan años buscando, sin saber qué les falta. Ahora que puedes separar las dos cosas, aparece una pregunta práctica. Si no voy a usar la amabilidad como escudo, ¿con qué me relaciono? ¿Con qué herramienta? ¿Con qué principio? ¿Con qué forma de estar con los demás? Y ahí es donde aparece algo que la mayoría de las personas ha entendido completamente al revés. Lección 5. Un límite no es una pared, es una dirección. Cuando alguien menciona la palabra límite, hay una imagen que aparece de forma casi automática. Una confrontación, una discusión, alguien molesto, alguien que se va, una relación que se rompe, o alguien que se pone rígido, defensivo, que empieza a listar condiciones como si estuviera negociando un contrato. La imagen no es atractiva, y precisamente por eso la mayoría de las personas evita los límites, no porque sean egoístas, sino porque asocian poner un límite con hacer daño. Pero esa imagen está equivocada. Y la confusión de lo que es realmente un límite es una de las razones más frecuentes por las que las personas amables compulsivas se quedan atrapadas en el patrón. Un límite no expulsa a nadie. Un límite no es un muro. Un límite es información, es comunicarle al otro dónde terminas tú y dónde empieza el territorio que no es negociable. No porque eso sea una amenaza, sino porque sin esa información la relación no puede organizarse con claridad.
Sin esa información, el otro tiene que adivinar. Y cuando adivina, generalmente asume lo que le conviene asumir. Y lo que le conviene asumir, cuando tratas con alguien que nunca dice no, es que puede pedirte más. Piensa en esto con una imagen diferente a la que normalmente se usa. No una pared, no una puerta cerrada, sino una señal en la carretera. Una señal que no dice prohibido pasar, que dice por aquí se circula de esta manera, que dice esto es lo que hay aquí, esto es cómo funciona esto. Una señal que le da al otro la información que necesita para moverse con claridad. Un límite funciona igual. No le dice al otro que no le quieres. No le dice que es una mala persona. Le dice cómo es la relación contigo. Le dice qué esperar. Y esa información, lejos de deteriorar la relación, es la única base sobre la que una relación real puede construirse. Hay algo importante que decir aquí con honestidad. La persona que nunca pone límites no tiene menos conflictos. Tiene exactamente la misma cantidad de conflictos, o más, pero los tiene diferidos. Los conflictos que evitas hoy, con la ausencia de límites, regresan mañana, regresan más grandes, más deformados, más difíciles de manejar. Regresan como estallidos después de un largo silencio. Regresan como distancias repentinas que nadie sabe explicar bien. Regresan como resentimientos que llevan meses acumulándose y que finalmente explotan por una tontería aparente. Los límites no previenen los conflictos, los localizan, los hacen pequeños y manejables en el momento correcto, en lugar de gigantes e inmanejables cuando ya no hay más espacio para contenerlos. Y hay algo más que pocas personas consideran. Cuando pones un límite claro, le das al otro la oportunidad de elegir. Le das la oportunidad de respetar ese límite y demostrar que valora la relación. O de no respetarlo y demostrarte algo igualmente importante sobre lo que esa relación realmente es. En ambos casos, tienes información valiosa. En ambos casos, ganas claridad. La acción de esta lección es preparatoria. Elige una situación recurrente en tu vida, algo que ocurre con regularidad, algo que cedes siempre y en lo que no quieres seguir cediendo. No tienes que actuar esta semana. No tienes que decirle nada a nadie todavía, pero decide internamente con claridad qué responderás la próxima vez que esa situación se presente. Ten preparada una respuesta simple, no hostil, no llena de explicaciones, no con disculpa previa, solo clara, una frase que diga lo que es. Un límite no rompe la relación, la hace real. Y cuando la hace real, descubres si lo que tenías era resistencia o solidez. Saber que tienes el derecho de poner un límite es una cosa. Tener la voz para expresarlo es otra. Y ahí es donde muchas personas se atoran. Lección 6. ¿Por qué tu silencio habla y qué dice? Estás en una reunión de trabajo, o en una cena familiar, o en una conversación con amigos, y alguien dice algo con lo que no estás de acuerdo, algo que ves diferente, algo que, si tuvieras que decir lo que piensas de verdad, no dirías de esa manera. Y callas, no porque no tengas una opinión, la tienes y es clara, sino porque calculas en un instante lo que podría pasar si la dices. Tensión, incomodidad, que alguien se moleste, que te vean como el que complica las cosas. Y eso te parece un precio demasiado alto para una opinión que, en el fondo, tampoco cambia nada, ¿verdad? Así te dices a ti mismo que callas por sensatez, que no vale la pena, que hay momentos para opinar y momentos para escuchar. Y eso suena completamente razonable. Pero hay algo que ese razonamiento no considera. Tu silencio no es neutro. Cuando no expresas lo que piensas, los demás no infieren que estás de acuerdo. No infieren que tienes dudas y prefieres reflexionar más. Con el tiempo, si el patrón se repite, infieren algo mucho más dañino para ti. Infieren que no tienes una opinión.
Infieren que no hay nadie realmente ahí que piense diferente, que vea las cosas desde otro ángulo, que pueda decir algo que cambie la dirección de la conversación. Y lo que no tiene opinión, no tiene presencia real, está físicamente, pero no está de verdad. Piensa en esto. Una silla vacía en la mesa. Físicamente estás presente, pero tu perspectiva no está. Con el paso del tiempo, la gente deja de esperar que esa silla aporte algo. Deja de voltear a verte cuando se plantea una pregunta difícil. Deja de incluirte en las conversaciones que requieren criterio, no porque no te quieran ahí, sino porque aprendieron que estar ahí no significa contribuir. Hay una distinción importante que los estoicos hacían con mucha claridad. Epicteto diferenciaba entre el silencio elegido desde la sabiduría y el silencio impuesto por el miedo. El silencio elegido, el de quien escucha con atención antes de hablar, el de quien deja que los demás terminen antes de agregar su perspectiva, ese silencio tiene peso. Los demás lo perciben como deliberación, como presencia consciente, como alguien que cuando habla, habla en serio. El silencio impuesto por el miedo tiene el efecto contrario. No comunica reflexión, comunica ausencia, y la ausencia repetida deja una marca en cómo los demás te perciben, que es muy difícil de borrar después. Lo que agrava esto es que muchas personas amables compulsivas son, en privado, increíblemente perspicaces. Ven cosas que los demás no ven. Tienen lecturas de las situaciones que son más finas, más complejas, más sutiles, pero no las comparten. Y entonces, esa perspicacia no existe para nadie más. Solo existe en tu cabeza, donde no puede hacer nada. La acción de esta lección es mínima pero concreta. En la próxima conversación en la que normalmente callarías, di una sola cosa que realmente piensas, solo una. No tienes que desarrollar un argumento completo, no tienes que convencer a nadie, solo tienes que poner en voz tu perspectiva, aunque sea una frase corta, aunque sea breve, aunque sea simple, porque el hábito de hablar desde lo que realmente piensas se construye exactamente así, una vez y luego otra, y luego otra. Hablar no te hace conflictivo, te hace presente, y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. La siguiente cuestión es aún más profunda. Expresarte es una habilidad que puedes practicar, pero hay algo que precede a la voz, algo que la hace posible o imposible. Saber lo que vales antes de que alguien más te lo diga. Lección 7. El precio de buscar aprobación constante. Hay decisiones que tomaste, probablemente más de las que quieres contar, que en el fondo sabes que no eran tuyas. No porque alguien te las impuso por la fuerza, sino porque en el momento de tomarlas, el criterio principal no era lo que tú querías, sino lo que quedaba bien, lo que no iba a decepcionar a nadie, lo que se esperaba de ti, el trabajo que tenías que aceptar, porque era lo sensato, la relación que continuaste, porque terminarla habría generado problemas. El proyecto que asumiste porque nadie más lo iba a hacer y tú no sabes decir que no. La opinión que callaste porque no era el momento. Cada una de esas decisiones por sí sola puede parecer razonable. Puede incluso parecerte generosa, madura, práctica. Pero el patrón que forman juntas cuenta una historia diferente. Cuenta la historia de alguien cuya brújula interna fue reemplazada por otra. Alguien que empezó a navegar guiándose por donde estaban los demás, no por donde quería ir. Esta es la consecuencia más silenciosa y más costosa de la búsqueda de aprobación constante. No es el cansancio, aunque el cansancio está. No es el resentimiento, aunque el resentimiento también está. Es algo más profundo. Es la pérdida gradual del hilo de lo que realmente quieres, porque si llevas suficiente tiempo tomando decisiones para gestionar la opinión ajena, llega un momento en que te preguntas qué quieres realmente, y la respuesta no llega con claridad, no porque no sepas quién eres, sino porque llevas años sin consultarte.
Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribía algo que lleva 2000 años, siendo exactamente verdad. Amamos a los demás más que a nosotros mismos, y sin embargo, dependemos de su opinión más que de la propia. La paradoja es perfecta. Le das a los demás más de lo que te das a ti, y a cambio de esa entrega, les cedes también el poder de definir si lo que haces está bien o está mal. La búsqueda de aprobación constante no solo cuesta energía, cuesta identidad. Cada decisión tomada para gestionar la percepción ajena es una decisión que no tomaste desde tu propio centro. Y con el tiempo, el centro empieza a estar vacío. Empieza a ser un espacio que no sabes bien cómo llenar, porque nunca o muy pocas veces lo has ocupado de verdad. Hay personas que llegan a los 40 años, a los 50, y se dan cuenta de que no saben con precisión qué les gusta, qué quieren, qué les importa de verdad. No porque sean personas superficiales. Al contrario, son personas profundamente atentas a los demás. Pero esa atención siempre fue hacia afuera, nunca o casi nunca hacia adentro. Piensa en una brújula que apunta siempre hacia donde está la gente, no hacia el norte magnético, que apunta hacia donde están los ojos de los demás. Mientras haya gente cerca, la brújula tiene algo a qué apuntar. Pero cuando estás solo, cuando no hay nadie que observar ni nadie cuya opinión gestionar, la brújula gira sin rumbo, porque nunca aprendió a apuntar hacia adentro. La acción de esta lección es una pregunta, una sola, y quiero que la respondas con honestidad, sin prisa, sin la respuesta socialmente correcta. La pregunta es esta: ¿hay algo que quieres hacer, tener, decir o cambiar en tu vida que has estado postergando porque no sabes cómo va a reaccionar alguien específico a quien le importa demasiado tu aprobación? Nombra ese algo, no para actuar de inmediato, solo para saber que existe, porque lo que no nombras no puedes reclamar. Cuando dejas de buscar la aprobación de afuera, empieza a ser posible consultarte a ti. Y eso, aunque suene sencillo, es uno de los cambios más profundos que puede ocurrir en la vida de una persona. Pero recuperar el criterio propio no significa cerrarse al mundo, ni volverse indiferente a los demás. Y ahí hay una confusión importante que el estoicismo resuelve con una precisión que pocas otras tradiciones logran. Lección 8. Indiferente no es lo mismo que libre. Probablemente has escuchado la idea antes. No te importe lo que piensen los demás. No dependas de la opinión ajena. Sé tú mismo sin importar lo que digan. Y algo en esa formulación suena bien, suena liberadora, suena como exactamente lo que necesitas. Pero al mismo tiempo, algo no termina de convencerte, porque si te dices a ti mismo que la opinión de los demás no te importa, te sientes vacío, te sientes desconectado, te sientes como si estuvieras actuando una frialdad que en realidad no sientes. Y entonces concluyes que quizá no puedes hacerlo, que quizá eres demasiado sensible, que quizá el estoicismo es para personas con una naturaleza diferente a la tuya. Pero el problema no es tu naturaleza. El problema es que lo que te vendieron como indiferencia estoica no es lo que el estoicismo propone, y esa diferencia es crucial. El estoicismo no propone que la opinión de los demás no te afecte en absoluto. No propone que las personas que te rodean sean irrelevantes para ti. No propone frialdad emocional ni desconexión del mundo social. Lo que propone es algo mucho más específico y mucho más útil. Propone independencia de la aprobación ajena como condición para actuar. No es lo mismo, y la diferencia cambia todo. Indiferencia significa esto: lo que pienses de mí no me afecta ni me importa. Las personas son ruido de fondo, sus opiniones no registran. Esta postura, además de ser casi imposible de sostener de forma genuina, no es lo que los estoicos buscaban. Marco Aurelio se preocupaba profundamente por las personas que gobernaba.
Séneca construyó relaciones profundas y escribió sobre ellas con una intimidad notable. Epicteto enseñaba con una urgencia que solo tiene sentido si le importaban las personas frente a él. La libertad estoica no es indiferencia, es esto. Lo que pienses de mí no determina lo que hago. Tu aprobación no es el requisito previo para que yo actúe con integridad. Puedes decepcionarte de mí y yo puedo seguir siendo quien decidí ser. Y al mismo tiempo, me importas, te escucho. Me interesa tu perspectiva, pero no la necesito para saber si estoy actuando bien. Las dos cosas pueden coexistir. Puedes cuidar a alguien profundamente y no necesitar su validación para tomar decisiones. Puedes importarte la opinión de alguien y no dejar que esa opinión sea el timón de tu vida. Puedes estar completamente presente en una relación y aún así tener un centro propio que no se mueve cuando el otro se molesta. Piensa en dos barcos. Uno navega sin brújula, completamente a la deriva, moviéndose hacia donde el viento y las corrientes lo llevan, nunca con un rumbo propio, siempre reaccionando a lo externo. El otro navega con su propio rumbo. Tiene claridad sobre a dónde va, pero eso no significa que ignore el viento ni las corrientes. Las lee, las considera, a veces las aprovecha, pero no las obedece ciegamente. El viento no decide su destino. Eso es la libertad estoica en las relaciones. No ignorar a los demás, no despreciar su perspectiva, sino no entregarles el timón. La acción de esta lección pide que pienses en una persona cuya opinión suele pesarte demasiado, alguien cuya reacción cambia lo que decides, y que te hagas esta pregunta concreta. ¿Qué haría si supiera que esta persona va a reaccionar mal, pero lo que quiero hacer es lo correcto para mí? La respuesta que emerge en ese momento es más tuya que la mayoría de tus decisiones recientes, porque viene de un lugar que no está administrando la percepción del otro. Viene de un criterio propio. Esta libertad interior cambia algo en la forma en que te mueves por el mundo. Y los demás lo notan antes de que digas una sola palabra. Eso es lo que viene en la siguiente lección. Lección 9. La calma que genera autoridad sin exigirla. Seguramente conoces a alguien así. No es necesariamente el más ruidoso del grupo, no es el que más habla en las reuniones, no alza la voz cuando está en desacuerdo. No necesita dominar la conversación ni asegurarse de que todos sepan que tiene razón. Y sin embargo, cuando habla, algo cambia en la sala. La gente escucha de una manera diferente. Hay un peso en su presencia que no se explica fácilmente por su cargo, por su edad o por lo que acaba de decir. Es algo más sutil y al mismo tiempo más real. Probablemente lo describiste alguna vez como carisma o como confianza en sí mismo. O simplemente dijiste que esa persona tiene algo. Pero si lo miras de cerca, lo que tiene es bastante específico. Lo que tiene es a alguien que no necesita que la conversación salga bien para saber quién es. Alguien que puede entrar a una discusión sin apostarse a sí mismo en el resultado. Alguien cuyo valor no está en juego en cada intercambio. Eso es lo que genera esa calma. No es una técnica, no es una postura que se practica frente al espejo. Es el resultado natural de alguien que ya resolvió internamente ciertas preguntas. Preguntas como ¿quién soy? ¿Qué me importa de verdad? ¿Desde dónde actúo? ¿Qué no estoy dispuesto a ceder? Cuando esas preguntas tienen respuesta, el exterior deja de ser tan amenazante. Y cuando el exterior deja de ser amenazante, la presencia cambia. La autoridad sin tensión, la que no necesita imponerse ni reclamarse, nace de exactamente eso, de alguien que no depende del resultado del intercambio para sentirse íntegro. Y la gente lo percibe con una precisión sorprendente. No siempre pueden nombrarlo, no siempre saben decir qué es lo que ven, pero lo sienten y responden a ello de manera diferente a como responden a la persona que necesita ganar cada conversación para sentirse bien. Epicteto lo dijo de una forma que no requiere mucha explicación. No expliques tu filosofía, encárnala.
La autoridad que se reclama en voz alta ya la perdió. La que se demuestra con la consistencia de cómo actúas en el tiempo, esa permanece. Hay algo importante que aclarar aquí. Esta calma no es pasividad. No es la calma de quien no tiene nada que defender porque no tiene nada que le importe. Esa calma es vacía y los demás la leen como indiferencia o como falta de carácter. La calma que genera autoridad es la de alguien que tiene mucho que defender, pero que ha decidido que el modo de defenderlo no es la agitación ni la urgencia. Es la presencia sólida, la palabra precisa en el momento justo, la capacidad de no reaccionar de manera automática cuando el ambiente se pone tenso. Y eso, a diferencia de lo que se podría pensar, no requiere años de práctica espiritual ni una naturaleza especialmente estoica. Requiere algo mucho más accesible. Requiere dejar de necesitar que cada conversación te valide. La acción de esta lección es simple y puedes probarla hoy. La próxima vez que estés en una discusión o en una tensión, habla la mitad de lo que normalmente hablas. Escucha el doble, no para ser estratégico ni para parecer misterioso, sino para notar lo que ocurre cuando no estás ocupado en gestionar la conversación, cuando no estás pendiente de cómo suenas, de si te tomaron bien, de si quedaste bien parado, para notar simplemente qué ocurre cuando te permites estar presente sin necesitar ninguno de esos resultados. No necesitas imponerte, solo necesitas estar completo. Y eso, aunque suene paradójico, es exactamente lo que la gente reconoce como autoridad. Pero hay una situación concreta donde todo esto se prueba de verdad. Un momento específico donde la tentación de volver al patrón anterior es más fuerte que en cualquier otro. Y ese momento vale la pena prepararlo. Lección 10. Cuando alguien cruza lo que importa, hay un momento que reconocerás de inmediato. Alguien te falta al respeto, no de manera dramática, no necesariamente con gritos o insultos. A veces es algo sutil. Te interrumpe cuando hablas, como si lo que dices no importara suficiente para dejar terminar. Te hace un comentario que, si lo miras de cerca, está diciéndote que tu criterio vale menos que el suyo. Te pide algo que no debería pedirte, de una manera que asume que digas lo que digas, lo harás, o simplemente cruza algo que tú habías decidido que no debía cruzarse, y lo cruza con la comodidad de quien sabe, por experiencia previa, que no va a encontrar resistencia. Y la primera respuesta que aparece en ti, la automática, la de siempre, es absorberlo, decirte que no es para tanto, que probablemente no lo hizo con mala intención, que ya pasará, que no quieres hacer un drama, que la situación no merece el desgaste de una confrontación. Y entonces lo dejas pasar. No te sientes bien después, pero lo dejas pasar. Esta es la lección más práctica de todas, porque llega un momento concreto, un instante específico, donde todo lo que has estado aprendiendo en este episodio tiene que convertirse en algo real. Y la idea nueva que trae es esta. Dejar pasar siempre no es paciencia, es enseñanza. Le estás enseñando al otro de forma completamente involuntaria, exactamente hasta dónde puede llegar contigo sin encontrar resistencia. Y el otro aprende esa lección, aunque no sea consciente de haberla aprendido. Esto no implica que tengas que responder a cada pequeña cosa con una confrontación. No es eso. La sabiduría también incluye saber elegir las batallas. Pero hay una diferencia enorme entre elegir deliberadamente no responder porque concluiste que no vale la pena, y no responder porque el miedo al conflicto paraliza la respuesta. La primera es elección. La segunda es el patrón que estamos tratando de cambiar. Cuando la situación sí vale la pena, cuando lo que se cruzó es algo que realmente importa, la respuesta no tiene que ser una explosión, no tiene que ser una pelea, no tiene que ser un largo discurso sobre tus límites y tus necesidades y la historia de todo lo que pasó antes.
Puede ser una sola frase, dicha con calma, sin subir el tono, sin agregar disculpa innecesaria al inicio, sin el suavizante que convierte el límite en una sugerencia tímida. Eso no lo voy a dejar pasar. O una variante de esa idea, dicha con la misma sencillez. Esa frase, pronunciada con calma y sin agitación, dice mucho más que 10 minutos de explicación. Dice que hay alguien real ahí, que ese alguien tiene criterio, que ese alguien está presente y que la próxima vez que esa persona vaya a cruzar ese mismo límite, va a recordar que hay algo ahí que no cede automáticamente. La firmeza en el momento justo no destruye las relaciones buenas, las clarifica, le dice al otro quién eres realmente, y en las relaciones que no sobreviven a una sola expresión de límite, que se deterioran o terminan porque alguien finalmente dijo, hasta aquí. Algo en esas relaciones ya estaba mal desde antes. El límite no rompió nada, solo hizo visible lo que ya estaba roto. La acción de esta lección es de preparación, no de confrontación. Prepara mentalmente, no para atacar, sino para no quedarte mudo. Una respuesta simple para la próxima vez que alguien cruce algo tuyo. Una sola oración, corta, clara, dicha en voz baja. Tenla lista antes de que la situación ocurra, porque el momento en que ocurre no es el mejor momento para improvisar. Pero si tienes preparada esa frase, si ya la ensayaste internamente aunque sea una vez, la probabilidad de que la digas cuando importa sube de manera considerable. Responder con calma en el momento exacto vale más que 10 explicaciones después, y la única manera de estar en condiciones de hacerlo es haberlo preparado antes de que llegue el momento. Hasta aquí has aprendido el mecanismo, viste la diferencia entre amabilidad y bondad, entendiste que los límites son información y no agresión, recuperaste la idea de que tienes criterio propio y aprendiste que la calma genera autoridad sin exigirla. Lo que viene ahora es la parte del proceso que nadie menciona y que es, probablemente, donde más personas se rinden. Lección 11. El momento en que vas a querer volver al patrón. Llevas días practicando, tal vez semanas. Empezaste a decir algunas cosas que antes callabas. Pusiste un límite en una situación donde antes habrías cedido. Respondiste con calma en un momento en que antes habrías absorbido. Y algo cambió. Algo se siente diferente, más claro, más tuyo, más real. Y entonces ocurre. Alguien en tu entorno se enfría contigo. Alguien que antes era cálido empieza a mantener distancia. O alguien te dice directamente o con el tono de lo que no se dice con palabras que antes eras diferente, antes eras más fácil, antes no hacías esto. O simplemente notas que la relación está tensa de una manera que antes no estaba y tú sabes que la tensión viene de que cambiaste algo. Y aparece el tirón, esa fuerza familiar que te jala de regreso, que te dice que tal vez te pasaste, que tal vez exageraste, que tal vez debiste haber manejado las cosas diferente, que la paz que tenías antes, aunque costosa para ti, era preferible a esta incomodidad. Y empiezas a considerar disculparte, a suavizar lo que dijiste, a explicar que no era tu intención incomodar, que en realidad eres una persona fácil, que simplemente fue un día difícil, a volver, en otras palabras, exactamente al lugar del que venías. Esta lección está aquí para decirte algo sobre ese momento. Ese momento de incomodidad no es la señal de que hiciste algo mal. Es exactamente la señal contraria. Es la señal de que cambiaste algo real. Cuando una dinámica relacional cambia, hay una fase de ajuste. Las relaciones que se construyeron sobre una versión de ti que no tenía límites, que siempre cedía, que nunca creaba fricción, esas relaciones tienen que reorganizarse. Y esa reorganización no es inmediata ni siempre agradable. Hay resistencia, hay tensión.
Hay un periodo en que el otro, sin ser necesariamente consciente de ello, intenta que las cosas vuelvan a como eran. Porque como eran, era cómodo para el otro, aunque no lo fuera para ti. La incomodidad que sientes en ese momento no es el fracaso del cambio, es el recibo del cambio, es la confirmación de que algo genuino ocurrió. Piensa en esto. Cuando empiezas a ejercitar un músculo que no has usado en mucho tiempo, el músculo duele. No porque algo esté roto, sino porque algo está siendo exigido por primera vez. El dolor es la señal de que el trabajo real empezó. Parar porque duele no es sabiduría, es rendirse exactamente cuando el proceso comenzó a funcionar. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo constantemente en sus meditaciones que la incomodidad social no era daño moral, que si alguien se molestaba con sus decisiones, esa molestia no era evidencia de que sus decisiones fueran incorrectas, que el criterio de sus acciones no podía ser la reacción de quien las evaluaba desde afuera. No porque a Marco Aurelio no le importaran las personas, sino porque entendió que si la reacción de los demás se convierte en el árbitro de lo que haces, entonces nunca puedes actuar con integridad. Porque la integridad a veces decepciona a alguien. La acción de esta lección es temporal. Cuando sientas el tirón hacia el patrón antiguo, cuando la urgencia de disculparte o de suavizar sea muy fuerte, no actúes de inmediato en ninguna dirección. Espera 4 horas. Solo 4 horas. Después de ese tiempo, observa si la urgencia sigue siendo igual de intensa. Normalmente no lo es. Normalmente lo que quedó después de esas 4 horas es más tuyo, más claro, más preciso que la reacción automática de los primeros minutos. La incomodidad que sientes ahora es la prueba de que algo cambió, no de que te equivocaste. Y cuando esas horas pasan, cuando la tensión baja y ves con claridad lo que ocurrió, aparece la última lección, la que lo integra todo, la que paga la promesa que hicimos al principio de este episodio sobre la diferencia entre ser amado y ser respetado. Lección 12. La diferencia entre ser amado y ser respetado, y por qué necesitas las dos cosas. Hay personas en tu vida que te quieren. Personas que te buscan cuando están mal, que confían en ti para escuchar, para acompañar, para estar, que saben que si te llaman a las 2 de la mañana con un problema, probablemente respondas, y eso es real. Ese afecto es genuino. Pero hay algo que quizá notaste y que quizá no te quisiste decir a ti mismo con claridad hasta ahora. Cuando necesitan a alguien para una decisión importante, para un proyecto que requiere solidez, para algo que exige que la persona en quien confían tenga criterio y lo sostenga bajo presión, no piensan en ti primero. Te quieren, pero no te toman en serio de esa manera. No te buscan cuando lo que necesitan es a alguien con peso. Y eso duele de una forma específica. No como el dolor de que no te quieran, es más sutil, es el dolor de estar presente pero no ser completamente real para los demás. Esta es la última lección porque integra todo lo anterior. Y la idea nueva que trae es esta: que te quieran y que te respeten son dos cosas distintas, no son contradictorias, no son mutuamente excluyentes, pueden coexistir. Y de hecho necesitan coexistir para que una relación sea completa, pero no se consiguen de la misma manera. Y el error más frecuente de la persona amable compulsiva es intentar generar las dos con la misma estrategia, con la misma postura de disponibilidad total, de ausencia de fricciones, de generosidad sin límite. El amor, el afecto genuino, se genera con presencia y con calidez, con escuchar de verdad, con importarle a alguien lo suficiente para estar ahí cuando te necesita, con la consistencia de quien no desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. Esas cosas que las personas amables compulsivas generalmente hacen con maestría, sí generan amor. Y eso tiene un valor real, no se trata de descartarlo.
El respeto se genera con algo diferente, con coherencia, con criterio propio que no se doblega ante la primera presión social, con la capacidad de decir cosas que incomodan cuando es necesario decirlas, con la firmeza de quien sabe dónde está parado y no necesita que los demás lo confirmen para seguir estando ahí, con la presencia de alguien que, cuando dice algo, ese algo viene de un lugar real y no de la gestión de lo que el otro quiere escuchar. Puedes tener calidez y firmeza. Puedes ser alguien a quien la gente busca cuando están mal y también alguien a quien la gente busca cuando necesitan a alguien que piense con claridad. Puedes generar amor y respeto al mismo tiempo, pero solo si eres genuinamente tú mismo en lugar de una versión de ti que fue diseñada para no molestar a nadie. Aquí se cierra el hilo que abrimos al principio de este episodio. Al principio dijimos que la amabilidad compulsiva confundía dos cosas, que intentaba generar respeto con una herramienta que solo genera afecto, y que al hacerlo terminaba debilitando incluso ese afecto con el tiempo. La persona que lleva años siendo considerada con todos menos consigo misma, termina en un lugar en que es querida, pero no tomada en serio, donde su presencia es bienvenida, pero su perspectiva no pesa, donde está en la vida de los demás, pero no del todo. El estoicismo, en su definición de la virtud, no admiraba a los que se borraban, admiraba a los que actuaban con plenitud, con la totalidad de quienes eran, con la claridad suficiente para saber qué les importaba y con la firmeza suficiente para actuar en consecuencia. La virtud estoica no es bondad pasiva, es excelencia en acción. Y la excelencia requiere que estés completamente ahí, no una versión reducida de ti mismo que fue optimizada para no generar fricción. La acción de esta lección es la más personal de todas. Define en una sola oración lo que quieres que la gente cercana sienta cuando piensa en ti. No lo que quieres que digan, no la descripción que te gustaría escuchar en un elogio. Lo que quieres que sientan, la impresión real que quieres dejar cuando ya no estés en la sala. Esa oración es tu norte. Puedes medirte contra ella. Puedes preguntarte ante cualquier decisión que te cueste si lo que vas a hacer se acerca o se aleja de esa oración. Y si la oración que escribes incluye tanto calidez como criterio, tanto presencia como solidez, entonces ya sabes exactamente a dónde vas. Deja de administrar la opinión que los demás tienen de ti. Empieza a construir el criterio que tienes de ti mismo. Eso es lo que genera respeto, no porque lo exijas, sino porque ya no lo necesitas. Ahora regresa un momento al inicio de este episodio, a esa persona que nunca levanta la voz, que siempre dice como tú quieras, que sonríe aunque esté agotada, que se adelanta a los problemas ajenos sin atender los propios. La describimos al principio con una especie de tristeza implícita, como alguien que da mucho y recibe poco, como alguien que confundió algo importante sobre sí mismo. Pero ahora mírala diferente. Esa persona no es débil. Esa persona tiene una capacidad enorme de escucha, de cuidado, de presencia. Tiene algo genuinamente valioso. Lo que no tenía hasta ahora era la información de que tenía otra opción, de que no tenía que elegir entre ser bueno y ser respetado, de que podía tener las dos cosas, pero que conseguirlas no empezaba en cómo tratas a los demás. Empezaba en cómo te tratas a ti. Estas dos elecciones no son un manual para volverse duro, ni un argumento para dejar de importarle lo que les pasa a los demás. Son una invitación a algo más preciso, a tratar a los demás con la misma consideración con la que te gustaría que te trataran a ti, a dar desde la fortaleza en lugar de desde el miedo, a ser amable cuando lo eliges y firme cuando lo necesitas. Y a reconocer que la persona que puede hacer esas dos cosas, la que tiene calidez y criterio al mismo tiempo, es exactamente la persona que la gente busca cuando algo de verdad importa. No es perfecta,
no tiene todo resuelto, comete errores como todos, pero tiene algo que hace la diferencia. Tiene un centro propio, sabe quién es cuando nadie está mirando y actúa desde ahí, aunque a veces cueste, aunque a veces incomode, aunque a veces decepcione a alguien que esperaba que cediera de nuevo. Esa decisión, la de operar desde tu propio centro en lugar de desde el miedo a la desaprobación, no se toma una vez y listo. Se toma muchas veces. En la conversación donde callarías y decides hablar. En el momento donde cederías y decides sostenerte. En la relación donde absorberías y decides poner un límite. Se toma en pequeño, repetidamente, hasta que deja de ser una decisión consciente y se convierte simplemente en quien eres. Los estoicos lo entendían con una claridad que no ha perdido vigencia. El carácter no se declara, se construye acción por acción, elección por elección, en los momentos pequeños y en los grandes, en los que nadie ve y en los que todos observan. Tienes todo lo que necesitas, siempre lo tuviste. Lo que cambia ahora es que sabes dónde buscarlo. El respeto no se pide, se hace visible cuando ya no lo buscas. Si este episodio nombró algo que llevas tiempo sintiendo, algo que reconociste como tuyo y que nunca habías escuchado dicho exactamente de esta manera, hay una persona en tu vida que también lo necesita escuchar. Comparte este video con esa persona, no porque vayas a decirle nada, solo porque a veces las palabras correctas llegan en el momento exacto y cuando eso ocurre, cambian algo. Y si quieres continuar este trabajo, el siguiente episodio está justo aquí. Te esperamos.